de Salud de FLACMA, mi querido amigo Sergio. Qué honor, qué gusto estar con ustedes el día de hoy en un evento tan importante como hemos tenido en varias ocasiones desde ya un poco más o hace un año, ¿no? Aquí podemos ver algunos temas, prácticas. Yo puedo dar algunas instrucciones ahí si así lo queremos hacer. Este webinar va a ser tanto en español como en portugués. Y entonces abajo ustedes van a poder escoger, abajo en su pantalla pueden escoger el idioma en que quieran hablar. Pueden hacer comentarios utilizando el chat. Comentarios, preguntas y también cuando quieran hacer preguntas ya para el doctor Luis y para otras personas, si quieren, por favor ahí utilizar los Q&A, ¿no? Las preguntas y las respuestas. Las respuestas van a venir después. Entonces también va a ser muy difícil que abrimos los micrófonos por el gran número de personas que está aquí el día de hoy. Pero con gusto tomamos todas las preguntas y los temas que quieren conversar, ¿no? Entonces, ya hace más de un año estamos todos en esta nueva situación, en esta normalidad muy distinta de lo que conocemos desde antes, y en este marco con FLACMA hemos trabajado de la mano en dar información, acompañar al quehacer, ¿no? De los alcaldes, las alcaldesas, los equipos locales de municipalismo, etcétera. Entonces ha sido realmente una colaboración que creo que ha sido muy valioso para nosotros. Hemos hablado de medidas de salud pública y sus dificultades, hemos hablado de servicios públicos, hemos hablado de servicios de salud, y hoy vamos a hablar de la gran esperanza que tenemos todos, que es la vacunación en las Américas. Y para esto tenemos aquí nuestros colegas de la Comisión de Salud de FLACMA y también nuestro experto del nivel regional de la OPS, de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, el doctor Cuauhtémoc Ruiz. Yo quiero pasar la palabra ahora para el señor Jaime Ahumada Robles, el secretario técnico de la Comisión de Salud de FLACMA. Adelante, Jaime. Muy buenas tardes en el caso nuestro desde Chile, doctora Jerry, le agradezco la oportunidad y también a FLACMA, a don Sergio Redondo y a todos quienes comparten esta jornada. A nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el caso de Chile, y su presidente, que es don Fernando Paredes, alcalde de Puerto Natales, que es la zona sur del país, y por supuesto del alcalde Felipe del Pin, presidente de la Comisión de Salud, les agradecemos enormemente la oportunidad. Bueno, saludarles porque actualmente en Chile tenemos, desde finales de febrero, comenzó una ronda a rondar, digamos, alrededor de 5.000 casos diarios en el tema de la pandemia. Ha registrado unos 860.000 casos y más de 22.000 fallecidos, muertes que hemos lamentado. Similar a la que vivió el Reino Unido después de las vacaciones de verano, una cosa muy similar porque aquí también durante las vacaciones de verano, que son entre diciembre, enero y febrero, aumentó, digamos, significativamente algunos casos. Hoy día en la mañana hablaba con el director de un hospital regional y me decía que estaban colapsadas las UCI, digamos, que son las unidades de emergencia. Se observa una fatiga respecto a la pandemia en el caso de Chile. Al inicio la población fue muy adherente a las medidas, fuimos muy restrictivos, adherentes al tema de los toques de queda, de los controles, pero claramente hay una fatiga a las medidas, a las restricciones, pero hoy no resiste, digamos, básicamente por la fragilidad económica, social del país, la elevada tasa de empleo informal, ha aumentado el empleo informal. Y otro elemento del actual aumento fue el levantamiento de ciertas restricciones de movilidad durante los meses de verano. Eso ha provocado una fatiga significativa también en la población. Para bajar el número de hospitalizaciones y de fallecidos, la vacuna es efectiva. En el caso nuestro, cuando el 80% de la población esté vacunada, va a ser
muy significativo y todavía estamos muy lejos de eso. Hoy día, doctora, y para todos los que están escuchándonos, hemos logrado una meta de 5 millones de vacunados, de un total de 18 millones. Eso ha sido significativo e importante para Chile, digamos. Cumplimos la meta con semanas anteriores a lo que nos habíamos propuesto. Y eso se debe mucho al esfuerzo de la atención primaria de salud. Para la gente que no sabe, Chile tiene la atención primaria de salud, recae en los municipios, los alcaldes y alcaldesas. En consecuencia, además de una experiencia que tiene el Ministerio de Salud histórica sobre el tema de la vacunación en los tiempos de invierno, digamos, por la influenza, hay allá un sistema establecido y eso ha servido mucho para poder avanzar en el tema de la vacunación. Sin embargo, no se espera que los contagios... Ese es un tema que nos parece interesante anotarlo porque se está poniendo la vacuna Sinovac, que es la vacuna que estamos utilizando en su mayoría, y uno espera que los primeros resultados empiecen después de la segunda dosis que se está implementando hoy día, puedan empezar a bajar también lo que significa las hospitalizaciones como a fines de marzo aproximadamente. En términos de prevenir el contagio, en comparación con otras como la Pfizer, ahí hay también algunas observaciones de una, porque una tiene dos dosis y la otra tiene una. El primer impacto que vamos a ver es una reducción en los fallecidos y hospitalizados probablemente a fines de marzo, y la reducción de los contagios probablemente demore más y dependerá de alcanzar un umbral de inmunidad de rebaño. Y en relación finalmente a los resultados de la vacunación, Chile es el país que más rápido administra la vacuna contra el COVID en el mundo, a una tasa de 1,08 dosis por cada 100 habitantes en la última semana. Por eso le contaba que habíamos llegado a los 5 millones. Principalmente, como le decía, esto se debe a los equipos tanto de campaña de prevención de la influenza, al mundo municipal, la atención primaria, que está distribuida a lo largo del país. Usted sabe, tenemos 345 municipios y en consecuencia podemos llegar a todos los rincones del país con la vacunación. Adicionalmente, la habilidad de negociación, hay que reconocer, de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Salud y de equipo de comprar vacunas que garantiza 35 millones de dosis, de las cuales ya han llegado cerca de 12 millones a Chile, y la suma de cargamento de diferentes laboratorios. Eso, en definitiva, es lo que nosotros podemos contar a grandes rasgos de lo que estamos desarrollando en Chile, con un montón de observaciones que seguramente muchos de los participantes nos podrán hacer. En principio, doctora Yergi, es parte de lo que yo quería comentar de lo que está pasando en Chile. Muchas Excelente, gracias. excelente. Muchísimas gracias, señor Ahumada. Es muy interesante, muy importante tener este contexto en que está Chile. Y también ahora vamos a escuchar al otro Jaime, al señor Jaime Belmar, que es el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipios de Municipalidades y también es miembro de la Comisión de Salud de FLACMA. Señor Belmar, adelante, un breve mensaje también. Muchas gracias a ti, Jerry, a Andrés de Francisco, a Cuauhtémoc y a Sergio Redondo, nuestro amigo y secretario general de la FLACMA, con quien hemos tenido tantas y tantas intervenciones y encuentros internacionales, sobre todo este último tiempo por los temas que nos preocupan a todos y nos ocupan a todos en América Latina, sobre todo las municipalidades. Tal como decía mi amigo Jaime Ahumada, quien es el secretario técnico de nuestra comisión en la Asociación Chilena de Municipalidades, primero que nada un saludo, un agradecimiento a ustedes, a la OPS, a la delegación de la OMS, a FLACMA por tener la posibilidad de estar como chilenos participando en esta importante reunión. Y un saludo también, por supuesto, del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Paredes, que hoy día está en la Patagonia, y que afortunadamente desde hoy día está muy liberado en la zona de él, porque estuvo muy restringida, con muchos problemas de cuarentena durante muchísimos meses, y extrañamente hoy día está indicando los niveles más altos de PCR negativo en Chile, lo cual lo ha liberado de una cantidad de fases importantes que antes estaban en cuarentena, etc. Aquí en Chile tenemos 5 fases para ir calibrando qué comunas pueden salir de una fase u otra.
Así que está contento nuestro alcalde de ahí de la Patagonia porque se ha liberado mucho el sur de Chile, que estuvo muy complicado en los meses de julio, agosto, en fin. Así que muy bien por ese lado. El presidente de la Comisión de Salud, don Felipe del Pin, que también ha sido alcalde de una región, de una comuna importante de la región metropolitana de Santiago, también ha estado muy vinculado. Y hemos tenido, Jerry, la posibilidad de participar en la Mesa Nacional del COVID. Y probablemente ese es nuestro rol más importante y ojalá pueda servir también como ejemplo o como experiencia, no como ejemplo para parecer soberbio, pero sí como experiencia en lo que ha sido la participación de las municipalidades chilenas en la Mesa Nacional del COVID, donde están presentes los colegios los colegios de enfermeras, del colegio médico, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior, en fin, todos los ministerios. Ha sido una mesa muy importante en la cual se van discutiendo toda la semana lo que va a significar y lo que ha significado el desarrollo de la pandemia. Eso ha sido un hito importante para nosotros, Jerry, como Asociación Chilena de Municipalidades, estar presente en la discusión. Y ahí a través de Jaime Ahumada y Felipe del Pin hemos estado ya hace un año permanentemente, no había ni una semana en que no hayamos tenido reuniones desde el presidente de la República hacia abajo, determinando, viendo y participando de lo que ha significado tener este nivel de decisiones que hemos tenido que ir tomando como país. Justamente hoy día, Jerry, fuimos a la Moneda. La Moneda, ustedes saben que es el Palacio Presidencial aquí en Chile, invitados por el presidente de la República, e invitaron a la Asociación Chilena de Municipalidades, en este caso un vicepresidente, porque ustedes deben saber que hace ya 2 o 3 días Chile se encuentra en un proceso electoral, con desde el 11 de marzo hasta el 11 de abril, hay un proceso en el cual todos los alcaldes, o la gran mayoría de alcaldes, casi 200 alcaldes, han renunciado a sus cargos para estar en su campaña electoral, que se resuelve finalmente el 11 de abril. Así que fue un vicepresidente que no postula nuevamente, por lo tanto podía estar en ejercicio de sus funciones, acompañando al presidente de la República para, de alguna manera, testimoniar ante la ciudadanía los 5 millones de vacunas que se lograron el día de ayer. Así que por eso era solamente, Jerry, un saludo y un agradecimiento sobre todo. Esto es una materia que a nosotros nos interesa muchísimo destacar. Hemos estado muy vinculados en el tema de la salud primaria. Aquí la salud primaria la manejan las municipalidades en Chile. Por lo tanto, las municipalidades hemos tenido un papel muy relevante en la pandemia, no solamente los temas de salud, sino también los temas sociales. En fin, hemos estado muy de la mano de las autoridades, de los colegios, de las organizaciones de la sociedad civil en lo que ha sido enfrentar esta pandemia. Así que te agradezco, Jerry, finalmente que nos hayas invitado, que estemos presentes. Ojalá podamos escuchar intervenciones, posiciones que en definitiva nos ayuden a todos. Agradecerle a Sergio Arredondo, quien es nuestro amigo de hace muchos años, no muchos años porque es un hombre muy joven, pero en fin, pero de hace algún tiempo, y el que también estemos presentes con él, porque también con Flagma hemos hecho muchas cosas en términos de lo que ha significado la resiliencia, en fin, tantas y tantas cosas que han pasado en este año, Jerry, así que te agradezco en definitiva, para terminar esta sencillas palabras de saludo, y agradecerle por supuesto a Jaime Ahumada, mi tocayo, que trabaja con la Asociación Chilena de Municipalidad y que está a cargo de esta comisión, que quizá de las más importantes que tenemos dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades por el papel que han tenido que cumplir durante este año. Gracias Jerry, gracias Andrés, gracias Cuauhtémoc por esta invitación. Muchísimas gracias, Jaime, señor Belmar, qué bueno que destaque lo que ha ocurrido en Chile en cuestión de la participación, ¿no?, de las municipalidades en las mesas nacionales. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar del doctor Andrés de Francisco, mi jefe, el director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS-OMS. Andrés, adelante. Muchísimas gracias, Harry, y muchísimas gracias a todos los que están en este webinar. Primero que todo, saludar al señor Arredondo, saludar a Flagma, claramente saludar a las comisionadas de salud de Flagma, saludar a los alcaldes, las alcaldesas, los grupos técnicos, todos los que nos están escuchando. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, estamos muy contentos de este tipo de reuniones. Como dice Harry, esto es un paso más dentro de las discusiones de cómo podemos mejorar los elementos de salud visto no solamente por la parte clínica, sino por los aspectos sociales que rodean
lo que es la salud o la ausencia de aquella. Este seminario específicamente creo que viene en un momento muy importante porque estamos en una conjunción en este momento en cuanto a una pandemia de COVID que está azotando todo el mundo, pero principalmente esta región. En esta región tenemos unas tasas de transmisión altísimas, países con unas mortalidades altísimas, y empieza a producirse la promesa de la vacuna. Y hay vacuna, pero no hay suficiente vacuna. Entonces la pregunta es cómo se distribuye la vacuna, cómo se reparte la vacuna, cómo se consigue la vacuna y cómo se mantienen mientras se espera la vacuna todas las medidas de higiene y todas las medidas sociales de distanciamiento, entre otras, máscaras y este tipo de actividades en las cuales podemos disminuir la transmisión de persona a persona. Y en este sentido es muy importante realmente la asociación con ustedes, la asociación con los municipios, las comunidades, los alcaldes, las alcaldesas, para que podamos tener acciones aunadas para realmente disminuir lo que es la transmisión, la mortalidad e incrementar la priorización de quienes van a estar vacunados, dado que en este caso no tenemos todavía suficientes vacunas y se va a hablar un poco sobre el mecanismo COVAX. Por esta razón y los objetivos de esta sesión van a ser básicamente informar a los señores y a las señoras alcaldes y alcaldesas del proceso de la implementación de la vacunación con COVID en la región, basados también, como se estaba mencionando anteriormente, en muchas de las experiencias que se han tenido con la inmunización regular de la vacuna de influenza, en la cual tenemos muchísima experiencia. Los países tienen muchísima experiencia y estamos proveyendo la cooperación técnica, pero también dar orientaciones a las pautas sobre la implementación de la vacuna a nivel local y facilitar sobre todo un espacio de intercambio entre los alcaldes de la región en términos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, sobre todo cuáles son los retos que tenemos, cómo manejar algunos de los problemas que se tienen, cómo mirar las expectativas que se tienen y también cómo podemos apoyar realmente a ustedes, a las asociaciones, a los alcaldes y a las alcaldesas de manera continua. Entonces, en este sentido tenemos, como Jerry estaba diciendo, tenemos dos unidades del departamento que yo estoy manejando que están trabajando en conjunto, que son la de promoción de salud y determinantes sociales, que ustedes conocen muy bien el trabajo que está haciendo Jerry, y ha invitado el programa de inmunizaciones, el programa regional de inmunizaciones, que va a estar representado por el doctor Cuauhtémoc Ruiz, que viene adelantando todas las discusiones en cuanto a distribución de vacuna, las recomendaciones clásicas que hay y mirando a ver cómo podemos mejorar la situación dentro de la región. Entonces, en esta sesión, lo que importa, yo creo, es primero que todo recibir la información que se va a dar, pero segundo, tener una discusión y escuchar las preguntas que ustedes tengan, que son muy importantes para que nosotros podamos mejorar la capacidad o la cooperación técnica que se dé y para que podamos guiar también dentro de algunos de los reportes y algunos de los procesos que tenemos y las experiencias que se tienen en otros países para que podamos tener esta discusión abierta con ustedes. Entonces, sin más ni más, agradecerles por esta oportunidad y seguro que vamos a continuar interactuando. Esta sesión va a ser la primera en la cual traemos inmunizaciones dentro de esta discusión directamente y entonces el doctor Cuauhtémoc Ruiz, que es el jefe de la unidad de inmunización a lo largo del curso de vida en la oficina regional, nos va a dar una ilustración de cómo está la situación, algunos de los problemas, algunas de las dificultades, algunas de las soluciones para que continuemos con la discusión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jerry. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Andrés, por esta introducción, los saludos. Y ahora, antes de dar la palabra a Cuauhtémoc, por favor, Sergio, esto lo hemos organizado de forma conjunta, por favor, un saludo antes de comenzar con la intervención del doctor Cuauhtémoc. Sergio, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Jerry. Muchas gracias al doctor Andrés de Francisco por presidir esta reunión, por honrarnos liderando este proceso para nosotros, para Flagma,
para la Federación Latinoamericana, pero para todas las asociaciones de municipios, muchas de ellas veo que están participando en esta sesión. México, la Federación Nacional de Municipios de México, pero así en cada uno de los países. Reconocemos y valoramos enormemente el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud. Para nosotros es clave tener una estrella polar, tener una brújula muy clara de cómo debemos propiciar procesos virtuosos en nuestras ciudades, en las 16,400 ciudades de América Latina, en medio de una pandemia y de una emergencia sanitaria tan importante como la que vivimos. Yo por eso solamente quiero reconocer y agradecer la oportunidad que nos han dado con el liderazgo muy claro de la doctora Jerry Akerman a lo largo de ya un año que hemos estado en esta etapa. Ya venía de antes nuestra relación, pero en esta etapa hemos trabajado muy intensamente. Hemos recibido una extraordinaria acogida, respaldo, disposición de tiempo y de sus capacidades institucionales de la OPS que mucho valoramos. Y este evento me parece muy oportuno, va a ser seguramente un parteaguas de lo que vamos a emprender, ya lo hemos conversado en un par de reuniones previas, de lo que podamos juntos emprender este año y seguramente lo haremos en el futuro, en la etapa de pospandemia también. Así es que solamente nuestro agradecimiento en esta agenda amplia de trabajo, que no es solamente como el día de hoy que hablaremos de vacunación, sino todo lo demás que estamos haciendo. Ya estamos trabajando en una encuesta para hacer un levantamiento amplio de información con el liderazgo técnico de la OPS. También estamos trabajando en acercarnos a un mayor número de experiencias que se están sucediendo en las ciudades para aprender de las buenas experiencias, para desechar las experiencias que no han sido eficaces. Entonces, todo eso lo estamos haciendo juntos. Yo invito a todos los participantes en este seminario a que a través del chat hagan todas las preguntas para que en el momento del programa nos podamos escuchar las orientaciones, las respuestas del doctor Cuauhtémoc Ruiz, especialista que nos hará la presentación el día de hoy, que mucho le agradecemos su presencia acá. También me felicito de contar con el liderazgo de parte nuestra de la Asociación Chilena de Municipios, de su secretario ejecutivo Jaime Belmar, del secretario técnico de nuestra comisión Jaime Ahumada, porque siempre ha sido Chile y la Asociación Chilena un referente en los temas de salud por muchos años en el movimiento municipalista latinoamericano. Pero hoy no nos queda ninguna duda. Nos entusiasma mucho ver a Chile liderando procesos de vacunación a nivel mundial, no solo en América Latina. Entonces, qué oportuno para nosotros que es Chile quien nos ayuda a coordinar y a impulsar estos procesos de trabajo en toda América Latina. Muchas gracias, doctora, nuevamente, por toda esta facilitación, por todo este sentimiento de solidaridad suyo para coordinar estos trabajos. Muchas gracias y buen día. Saludo a todos. Muchísimas gracias, Sergio. Excelente. Gracias por toda la colaboración. Nuevamente recordar a los colegas o los que quizás llegaron hace poco que hay interpretación también al portugués ahí abajo, porque sabemos que la CNM de Brasil expresó mucho interés de participar aquí, entonces ahí también pueden escuchar y estar con nosotros. Y Sergio habló de la brújula. Bueno, aquí vamos a tener a nuestro experto, el doctor Cuauhtémoc Ruiz, que realmente nos va a dar, ¿no?, la información del norte. El doctor Ruiz es el jefe del área de inmunizaciones dentro de la OPS. Ustedes nada más se imaginan qué tal ocupado está. Entonces estoy muy contenta que él, que ya tiene que tiene 15 años de experiencia, bueno, muchísimo más, pero dentro de la OPS, liderando esta área. Entonces estamos en muy buenas manos con el doctor Cuauhtémoc, y que nos va a compartir lo que estamos haciendo y responder a la respuesta sobre vacunación en la región. Entonces, Cuauhtémoc. Muchas gracias, Jerry, y muchas gracias, colegas de Flagma, por darnos esta oportunidad de participar en este importante evento y de tener la oportunidad, sobre todo,
de platicar con ustedes qué hay alrededor de la vacuna, ¿no? Y qué sabemos de la vacuna y cosas que no sabemos de la vacuna. O sea, es muy importante para todos nosotros entender todo esto que está ocurriendo alrededor de la vacunación, que representa un elemento muy importante. Primero, todos en todos lados hemos hablado de la vacuna y todos esperamos que la vacuna llegue como aquella salvavidas en medio de esta gran pandemia y gran desdicha mundial que estamos viviendo. Y yo quisiera decirles de entrada que en parte sí es correcto, pero en otra parte no es correcto tener esa idea. Y permítanme durante este momento o durante estos minutos platicarles por qué y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vemos. Primero, al día de ayer, el mundo cerró con más de 119 millones de casos notificados de COVID y más de 2.600.000 defunciones, y se han notificado casos y defunciones en 236 países y territorios en todo el mundo. En la región de las Américas cerramos anoche con más de 53 millones de casos y más de 1.274.000 defunciones en 56 países y territorios en la región de las Américas. Y aquí en el lado derecho de la lámina pueden ver ustedes el número de casos que se ha reportado en cada país, así como el número de defunciones y la tasa de fatalidad que representa el número de muertes con relación, la proporción de muertes con relación al número de casos reportados. Y aquí debemos tener cuidado porque no todos los países están usando los mismos criterios de reporte de casos, no todos los países están usando los mismos criterios de reporte de defunciones. Entonces, estas cifras debemos tomarlas como cifras indicativas. Toda esta información es proporcionada por los Estados miembros, en el caso de la OPS, en el caso de la Organización Mundial también por los Estados miembros. No es información, como a veces nos dicen, es que es la información de la OPS o es la información de la OMS. No, es la información que los Estados miembros, que los países notifican oficialmente, y es la que nosotros estamos reflejando acá. Pero empecemos a hablar del tema que me han hecho favor de invitarme y hablar de las vacunas. Primero, estamos viviendo la peor crisis de salud que hemos tenido en los últimos 100 años. No antes, otras situaciones de salud relacionadas a esta no las hemos vivido en los últimos 100 años. Y eso nos ha costado familia, nos ha costado amigos, nos ha costado crisis económica, crisis social, toda una serie de devastaciones que hemos tenido. Pero al mismo tiempo, en el caso de las vacunas, yo les puedo decir que estamos viviendo el momento más importante en la historia del desarrollo de algunas vacunas. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tal esfuerzo y tal conjunción de esfuerzos técnicos, científicos, financieros, políticos, de todo tipo, para poder tener en el menor tiempo posible una vacuna que nos permitiera, o vacunas que nos permitan hacer frente a esta pandemia. Y déjenme decirle, aquí, perdón, dejé esto el 6 de febrero, pero es incorrecto el dato, es 15 de marzo. Hasta el 15 de marzo, o sea, el día de ayer, la OMS tenía reportadas 263 vacunas candidatas. De estas 263 vacunas candidatas, 182 se encontraban en fase preclínica. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran estudios de laboratorio. Todavía no empiezan sus estudios en personas, en seres humanos. Y teníamos 81 vacunas que ya se encuentran en fase clínica, ¿no? Y de estas vacunas que se encuentran en fase clínica, recordemos rápidamente que existen 4 niveles de fases clínicas. La primera se hace con un número muy pequeño de sujetos, 100, 200 sujetos, para ver respuesta inmunológica y seguridad de la vacuna. La segunda fase se hace con un número mayor, entre 5,000, 10,000 sujetos, para ver
la respuesta inmunológica y los niveles de protección que empieza a dar la vacuna. Y la tercera fase se hace con miles de sujetos y generalmente en diferentes partes del territorio o del mundo para probar la efectividad de la vacuna. ¿Qué tanto protege la vacuna contra el virus o contra la enfermedad? Y la cuarta fase, que generalmente se llama postmercadeo, es cuando ya se pone la vacuna en la vida real y ahora los países y las ciudades donde ustedes están empezarán a hacer estudios de efectividad para saber que en la vida real cómo están funcionando esas vacunas. Hasta el día de hoy tenemos 4 vacunas que cuentan con la aprobación de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud y eso lo abondaré un poco más adelante. Pero al mismo tiempo que estamos teniendo este gran desarrollo de vacunas y estamos teniendo este gran desarrollo que nos permite ver hacia dónde vamos, tenemos una serie de incertidumbres todavía. Primero, ¿qué vacunas tendrán éxito? ¿Sí? Nosotros sabemos que ya hay un número de vacunas, algunas que ya estamos usando, etcétera, etcétera. Pero si tenemos 263 vacunas en el proceso, ¿cuáles tendrán éxito? ¿Las que llegaron primero o las que vienen en medio o las que vienen atrás? No necesariamente las que han llegado primero, necesariamente vamos a poder decir que son las mejores. Todavía no lo sabemos, estamos en una etapa muy temprana del desarrollo de estas vacunas. La otra pregunta es, ¿cuál es la disponibilidad en el suministro de vacunas? Y esto ustedes lo han estado diciendo, lo han estado oyendo, lo han estado viviendo, cómo la disponibilidad en el suministro de vacunas no permite en un corto plazo tener y garantizar altas coberturas de vacunación en nuestras poblaciones. Otras incertidumbres pueden ser cuáles son los grupos prioritarios para los que tenemos que vacunar dentro de los países. Todos tenemos que vacunarnos porque todos somos susceptibles a tener la enfermedad. Estamos ante un virus que no tiene antecedentes de circulación, por lo tanto, todos somos susceptibles a tener la enfermedad. Pero ¿cómo empezamos a vacunar dentro de los países, dentro de nuestros departamentos y estados, dentro de nuestras ciudades, de acuerdo a los grupos prioritarios? ¿Qué criterios tenemos que aplicar? Incertidumbres como ¿cuántas dosis vamos a aplicar? ¿Una dosis o vacunas de 2 dosis? ¿O vamos a aplicar un esquema de vacunación y después vamos a necesitar aplicar una vacuna de refuerzo? ¿Qué requisitos de cadena de frío necesitan las vacunas? Ustedes han oído, hay vacunas que requieren cadena de frío a menos de 80 grados centígrados, hay vacunas que requieren cadena de frío a menos 20 grados centígrados, hay vacunas que requieren cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados, que es lo que normalmente manejamos en las vacunas en nuestras unidades de salud. Hay vacunas que pueden estar a temperatura ambiente 6 horas, hay vacunas que pueden estar en refrigerador a temperatura de 2 a 8 grados centígrados 5 días, otros no. O sea, hay toda una serie de incertidumbres que tenemos a esto. ¿Cómo vendrán las vacunas, no? ¿Vendrán las vacunas en presentaciones multidosis, monodosis? ¿Cuál será la cantidad de vacuna que tiene? Esto de la presentación de la vacuna de monodosis o multidosis, si vienen 5 dosis, si vienen 10 dosis, etcétera, tiene que ver mucho con ustedes a nivel local en la tasa de desperdicio potencial de vacuna que tenemos dependiendo del tamaño, número de dosis que vienen en un frasquito. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Cuál es otra de nuestras discusiones o de incertidumbres? Es ¿cuál es la vía de administración? Hasta ahora, las vacunas que se han estado usando, todas son de aplicación intramuscular, pero algunas de las vacunas que están en fases clínicas son de administración subcutánea o son de administración intradérmica y existen algunas vacunas en fases preclínicas que son de administración oral. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? Es decir, ¿cuál es la proporción de casos que una vacuna puede evitar? ¿No? ¿Cuál es la duración de la protección que va a dar esta vacuna? ¿Esta vacuna nos va a proteger como la vacuna de sarampión, una vez que la recibimos nos protege de por vida? ¿O vamos a tener que poner vacunas de refuerzo en algún momento? ¿O vamos a tener que hacer
como la vacuna de influenza, que ustedes saben que se llama influenza estacional, justo porque cada estación de invierno la vacuna tiene que ir cambiando de acuerdo al virus de influenza, a los virus de influenza que se encuentren circulando. Incertidumbres como si estas vacunas las podemos administrar con otras vacunas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay interferencia con otras vacunas, podemos administrarlas al mismo tiempo, no podemos administrarlas, cuánto tiempo debemos tener entre una vacuna de un esquema regular y una vacuna contra el COVID. ¿Cuáles son las estrategias de administración de la vacuna? Debemos usar el sistema de salud que ya tiene sus centros de vacunación, debemos crear diferentes unidades de salud. ¿Qué tenemos que hacer, no? ¿Y cuál es otro punto bien importante sobre la demanda de las vacunas y la aceptabilidad? Esperaríamos todos que ante la crisis de salud pública que estamos teniendo, si no el 100%, si un porcentaje muy parecido al 100%, muy cercano al 100%, quisiéramos vacunarnos. Pero ustedes han visto que no, y ustedes en sus ciudades, en los lugares donde ustedes son alcaldesas o alcaldes, han oído de personas que dicen que no quieren vacunarse, ¿no? Y no quieren vacunarse porque o no confían en las vacunas o tienen desconfianza de esta vacuna en particular, y muchos es porque la vacuna le está dando el sector público, ¿no? Y si la vacuna le diera el sector privado, probablemente tendrían más confianza. O sea, hay una serie de prejuicios y de condiciones que se dan alrededor en los cuales tenemos que ir trabajando entre todos. Pero ustedes también han oído hablar, porque ahora afortunadamente todos tenemos acceso a la información y todos los medios de comunicación y todo mundo ha entrado en esta etapa que se llama de la infodemia, que estamos recibiendo todos los días información sobre cómo se están haciendo las vacunas, cómo van avanzando, etcétera, etcétera. Las vacunas contra el COVID se han desarrollado en lo que se llaman diferentes plataformas tecnológicas. Es decir, eso quiere decir cómo se desarrolla una vacuna, ¿no? Nosotros tenemos vacunas muy conocidas como la de sarampión, de virus inactivado, es decir, el virus se le quita la parte que provoca daño al organismo, que provoca una infección y no puede causar la enfermedad. La mayoría de las vacunas surgieron en la historia de las vacunas siendo vacunas inactivadas. Pero ahora ha habido otro desarrollo de vacunas. Vacunas a partir de ácidos nucleicos, ¿no? Y están las vacunas que vienen a partir del RNA, ¿no? Como la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna o la vacuna de DNA o vacunas que vienen a través de vectores virales, es decir, un virus que químicamente no ocasiona el daño, no es el virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, sino es un virus que no produce daño al ser humano y en el cual se le pone una partícula proteica del virus del SARS-CoV-2 y ese al entrar al organismo provoca una reacción inmunológica. Las vacunas inactivadas, que son de virus muertos en este caso, o las vacunas atenuadas, en los cuales el virus se le quita la parte de generar enfermedad. Hay vacunas que se están desarrollando a partir de partículas virales, ¿no? Muy parecidas a los virus, subunidades de proteínas, es decir, del virus se retira una parte del componente proteico que se está usando, y hay otras que se le ha llamado vacunas reutilizadas, que son vacunas que ya existen, como la de sarampión y BCG, que estrictamente no protegen contra el COVID-19, sino lo que hacen es generar una respuesta inmunológica general que puede proteger por el proceso de respuesta inmunológica contra el COVID-19 o contra otros virus de manera general, pero no protege específicamente contra esta enfermedad. Y aquí viene uno de los primeros puntos, porque varios de ustedes han escuchado, o la población dice, es que las vacunas las hicieron corriendo, no les dio tiempo de probar las cosas, no tengo seguridad porque lo están inventando a último momento, no han pasado todas las pruebas de seguridad ni de investigación, etcétera, etcétera.
Yo quisiera decirles que eso no es cierto. Primero, todas estas plataformas tecnológicas no se inventaron a raíz de la pandemia. Todas estas plataformas tecnológicas tienen fácil de 20 a 30 años antes de la pandemia en estudios de desarrollo. Varias de estas vacunas se han empezado a usar en enfermedades como ébola, se han tratado de usar en enfermedades contra cáncer, se han entrado de empezar contra otros gérmenes no necesariamente virales. Y entonces lo que ha hecho ahora la ciencia es utilizar este desarrollo de las plataformas para tratar de tener una vacuna lo más pronto posible contra el COVID-19. Pero entonces, no son cosas que se hayan inventado antes, hace un año o año y medio antes de la pandemia. Son cosas que tienen años atrás de investigación en centros muy avanzados de investigación y que ahora tienen la utilidad para generar estas vacunas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es las fases de investigación clínicas se han tratado de sobreponer para ganar tiempo. Y al mismo tiempo en que se va haciendo las fases clínicas de investigación, ninguna fase clínica se ha suprimido, ninguna fase clínica se ha reducido, ninguna fase clínica ha dicho, en lugar de tener 100,000 personas, vamos a reducirle a 20,000. No, eso no se ha hecho. Lo que se ha tratado es de hacerlo más eficiente en los niveles de estudio y al mismo tiempo los productores de vacuna, en el proceso que va avanzando en la investigación en la vacuna, empiezan lo que se llama una producción a riesgo. Es decir, ellos empiezan a producir vacuna antes de que termine los estudios para que en el caso de que terminen los estudios sean exitosos y cuenten con la autorización de las autoridades regulatorias, puedan utilizarse estas vacunas. Hasta hoy, la Organización Mundial de la Salud puede dar dos tipos de aprobaciones para el uso de vacunas. Una es la que se llama la aprobación de precalificación y otra es la que se llama el uso de emergencia, por sus siglas en inglés le ponen EUL. ¿Sí? La precalificación es la que tenemos ya ahorita en todas las vacunas que usamos en nuestro esquema regular de inmunizaciones. Sarampión, pentavalente, vacuna contra HPV, la vacuna de influenza, etcétera, etcétera, que lleva todo un proceso muy largo de precalificación, desde buenas prácticas de producción, seguridad de la vacuna, etcétera, etcétera. Y existe otro criterio que se estableció después de la pandemia de H1N1, que es la autorización del uso de emergencia. Cuando hay evidencias científicas suficientes que demuestran la seguridad y la efectividad de una vacuna, puede darse el uso de emergencia de ese producto, o en este caso de esta vacuna. Hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dado la autorización a la vacuna de Pfizer, a la vacuna de AstraZeneca, esta que dice SII, es Serum Institute de la India, es producida por el Serum Institute de la India. Esta otra vacuna también de AstraZeneca, producida en Subcorea, en un laboratorio bio de Subcorea. Y recientemente, el viernes pasado, la aprobación de uso de emergencia de la vacuna de Janssen, producida por Johnson & Johnson. ¿Qué significa eso? Significa que esas 4 vacunas, al tener la autorización de la OMS, pueden ser adquiridas a través de los organismos de Naciones Unidas. Es decir, pueden ser adquiridas a través de UNICEF, de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos por reglamento, por instrucción, nunca podemos comparar adquirir una vacuna que no tenga la aprobación de la Organización Mundial de la Salud de precalificación o de uso de emergencia. Hay otras vacunas que ya se están usando en el mundo, como Moderna o con la misma AstraZeneca Oxford, producida principalmente en el Reino Unido, o la Sputnik, o Sinopharma, o Sinovac, o la de Sinovac que se realiza de manera conjunta con Butantan en Brasil. Estas otras vacunas cuentan con la aprobación de alguna autoridad regulatoria nacional
no cuentan con la autorización de emergencia de la OMS. Cuentan con autorización de una autoridad regulatoria nacional. Y en esto existen dos tipos de autoridades regulatorias nacionales, ¿no? Estas que se llaman SRA, que es la S es de Strengthened, o sea, de una autoridad regulatoria fuerte, ¿sí? Y la otra es de autoridad regulatoria nacional, como regularmente la conocemos. En las que se llaman SRA incluyen organismos como la FDA de Estados Unidos o la Agencia Regulatoria de Australia o la EMEA, que es la Agencia Regulatoria de Europa. Esas se consideran autoridades SRA. Las otras que tenemos en nuestros países se consideran autoridades regulatorias nacionales. Ninguna autoridad de las consideradas SRA están en América Latina o el Caribe, ¿no? Entonces, estas otras vacunas que están aquí no tienen la autorización todavía de la OMS, pero tienen la autorización de las autoridades regulatorias nacionales, lo cual les permite el uso de esas vacunas en el territorio nacional que les dio autorización de uso. No pueden usar un permiso que le dieron en un país para usarla en otro país si el segundo país no da autorización para el uso de esta vacuna. Pero uno de los puntos principales que se tiene o que se empezó a discutir desde antes de tener esta vacuna era cuál era el marco de valores que nos llevaba a priorizar la vacunación contra el COVID-19. Y cuando tuvimos la pandemia de H1N1, aquello, ustedes recordarán, fue bastante complejo en el sentido de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe recibimos la vacuna entre 6, 8 meses después de que empezó la pandemia, y varios de nuestros países recibieron la vacuna de H1N1 12, 14 meses después de que había iniciado la pandemia, y ya cuando prácticamente la pandemia había desaparecido o se había convertido en una enfermedad endémica. Esto, si ustedes pueden ver, fue discutido en septiembre del año pasado por el SEISH, que es el Grupo Estratégico de Expertos de Inmunizaciones de la OMS, para establecer cómo debería hacerse la asignación y la priorización de la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Y decía, el bienestar humano, la equidad global, la reciprocidad, el respeto a la igualdad, la equidad nacional y la legitimidad deben ser los valores que guíen el acceso a las vacunas. Y decía, bueno, tenemos que enfocarnos a los valores de bienestar humano, buscando reducir la carga de la morbilidad y la mortalidad, así como la perturbación social y económica. Tenemos que buscar la igualdad, donde todas las personas y los grupos tengan la misma consideración en el momento de tener acceso a las vacunas. Debemos buscar la equidad mundial con la asignación de vacunas, tengan en cuenta los riesgos y las necesidades asociados a la pandemia, en particular en los países de ingresos medios y bajos. Pero otro de los valores entonces era no nada más lo que ocurría entre países, también lo que ocurría adentro de los países, ¿no? Y ahí viene el valor de la equidad nacional. En la priorización nacional debería considerarse aquellos grupos que por cuestiones geográficas o cuestiones biomédicas o sociales tenían la mayor carga de la pandemia, pero además tenían el asunto de ser socialmente desfavorecidos, los cuales los convertía en un grupo de alto riesgo. También la reciprocidad era otro de los valores para entender a aquellos que tenían los mayor riesgo de tener la enfermedad, dado que estaban protegiendo el bienestar de los demás. Y ahí entra muy importante el rol de los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales. Y finalmente, otro de los valores era la utilización, la legitimidad, que era utilizar la evidencia científica, ¿sí?, para hacer un uso responsable e imparcial de la vacunación, dando confianza en las decisiones que determinan las prioridades, ¿no? Entonces, este fue el marco de valores que estableció la OMS. Pero esto fue en septiembre. En octubre
la OMS en octubre, el mismo grupo estratégico de expertos, estableció lo que se llamó la hoja de ruta de priorización. ¿Cómo vamos a priorizar cuando tengamos la vacuna? En octubre del año pasado, todavía no teníamos ninguna vacuna. Ustedes pueden ver aquí que dice, actualmente son demasiadas, es muy limitado la información que se tiene para dar recomendaciones sobre el uso de cualquier vacuna, ¿no? En estos momentos ya tenemos vacunas, pero en este momento las dimensiones de la priorización, y en el caso de ustedes que están a nivel local, tiene un efecto muy importante. Y hay 3 criterios fundamentales que debemos tomar y se deben tomar y los estamos enfocando desde el nivel global, nacional y subnacional. Hay 3 criterios principales. Uno es cuál es el escenario epidemiológico que tenemos en el lugar donde estamos hablando. Hay una transmisión del virus en la comunidad, solo existen casos esporádicos o estamos en una zona, en una ciudad, en un departamento donde no haya casos. Segundo, ¿qué queremos enfocar? ¿Queremos enfocarnos a la reducción de las muertes y los casos o queremos enfocarnos a reducir la transmisión para mejorar el funcionamiento o disminuir la interrupción de las funciones sociales o económicas? ¿Cuál es el enfoque que queremos darle para la vacunación? Y el tercero, ¿sí? ¿Cuánta vacuna tenemos? ¿Sí? Entonces, puede haber una etapa limitada la primera etapa que será de disposición muy limitada de la vacuna, una de disposición intermedia y una de disposición un poco mayor. Dependiendo de esa vacuna o de esa cantidad y del tipo de vacuna que tengamos, será cómo tenemos que hacer estas dimensiones de priorización. Y esto se tiene que hacer a nivel global, nacional, subnacional y local. Y por ejemplo, en la mayoría de nuestras ciudades, en la mayoría de nuestros países, en estos momentos tenemos la transmisión comunitaria. Y en la transmisión comunitaria, ¿sí? En la amplia transmisión comunitaria, conjuntado eso con una baja disponibilidad de dosis de vacuna, tenemos que empezar a establecer criterios de priorización. Y entonces la Organización Mundial de la Salud ha establecido como sugerencia a los Estados miembros que en una etapa limitada de vacuna, que puede cubrir solamente entre el 1 al 10% de la población, se priorice al personal de salud en muy alto riesgo de contraer la enfermedad y en adultos mayores, que es donde se enfoca o donde está ocurriendo el mayor número de defunciones y hospitalizaciones. En una etapa de disponibilidad limitada, entonces pasaríamos a adultos mayores no cubiertos en la primera etapa, personas con comorbilidades, grupos sociodemográficos de mayor riesgo, etcétera, etcétera. Y así podemos ir avanzando hasta llegar a una disponibilidad moderada que nos establezca cuál es el resto de la población, cómo va a ser trabajada. Pero entonces, esto es para un ejemplo para ustedes de decir qué ocurre y qué criterios pueden ustedes usar con base en los datos epidemiológicos, con base a las evidencias científicas para tomar decisiones y orientar. Si estamos en un momento de una transmisión comunitaria importante, considerar la disponibilidad de vacuna que tenemos para determinar los grupos prioritarios a los cuales debemos enfocar esta vacunación. Si tuviéramos casos esporádicos o por conglomerados, estas serían la recomendación, o estas no serían, estas son las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud para enfocarse y en lugares donde no tendríamos casos, que desafortunadamente esta situación no ocurre, ¿no? En todos nuestros países y territorios en estos momentos tenemos casos, pero si pueden ver ustedes aquí, los criterios de la etapa 1, por ejemplo, ya habla de personal de protección de fronteras, ¿no? Personas que realizan viajes esenciales, etcétera, etcétera, porque el criterio ha cambiado de acuerdo a la transmisión que se está teniendo en los lugares. Entonces, eso es algo bien importante.
Pero decíamos también que al principio que una de las cosas importantes es saber, bueno, ¿y cómo vamos a tener acceso a las vacunas? Y en América Latina y el Caribe tenemos acceso a las vacunas por tres formas principales. Primero, a través de lo que se llama el mecanismo COVAX. Segundo, a través de los acuerdos bilaterales de compras que han establecido un número importante de Estados miembros, de países con laboratorios productores de vacuna. Y tercero, a través de donaciones, principalmente. Solamente hasta estos momentos Brasil es un país que está en el proceso de producción de vacuna. México y Argentina entrarán en ese proceso ahora a través del convenio que tienen con AstraZeneca para empezar a producir vacuna. Pero de ahí, todos los demás países de América Latina y el Caribe estamos en cualquiera de estos tres posibilidades de tener vacuna. Y cuando hablamos del acceso, y permítanme referirme más al mecanismo COVAX, que esto surge inmediatamente después de que inicia la pandemia, es el buscar cómo el análisis que se hacía desde ese momento era si el convenio de un país iba con un productor en el momento, las probabilidades de que tuviera acceso a un número de vacunas este país eran bajas. ¿Por qué? Porque en el productor con el que estaba firmando su convenio en aquel momento, la vacuna todavía estaba en proceso de investigación. O sea, muchos países firmaron convenios de acuerdos bilaterales cuando la vacuna estaba todavía en proceso de investigación. Por eso el mecanismo COVAX lo que determinaba era cómo al tener un mayor número de países podía haber un acuerdo con un mayor número de productores y la probabilidad de tener acceso a vacunas exitosas era mayor porque había una agrupación de riesgos donde tendríamos un mayor número de productores con posibilidad de tener éxito en 1, 2, 3 vacunas. Entonces, así surge el mecanismo COVAX. Pero el mecanismo COVAX forma parte de esto que se llama el acelerador ACT. Y el acelerador ACT fue creado por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Bill y Melinda Gates Foundation, la Gavi, que es el consorcio de vacunas e inmunizaciones, CEPI, que es el Centro de Innovación para Respuestas a Epidemias, etcétera, y establecieron 3 pilares específicos, ¿no? Uno para ver cuestiones terapéuticas, medicamentos, otro para ver cuestiones diagnósticas y otro para ver vacunas. Y en vacunas se estableció este pilar, que era un pilar para el desarrollo y la producción de la vacuna que coordinó CEPI, un pilar que se establecían las políticas de uso y la asignación de estas vacunas que coordina la Organización Mundial de la Salud, y otro pilar que era cómo se compraban y se distribuían estas vacunas a los países participantes, que lo coordina Gavi y es la llamada el mecanismo COVAX. En realidad, sí, Gavi coordina eso, pero participamos todos los organismos que estamos dentro de la Organización Mundial de la Salud. En la región de las Américas, todos los países y territorios de la región de las Américas participamos en el mecanismo COVAX. Hay 10 países que ven aquí ustedes: Bolivia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, San Lucia, San Vincent and Grenadines, que están considerados dentro del mecanismo COVAX, dentro de esto que se llama países elegibles para el AMC, que es el Advanced Market Commitment, que es un acuerdo de avance de mercado que los protege, y por lo tanto estos países van a obtener vacunas subvencionadas o cubiertas en su costo a través del mecanismo Gavi. Hay otros 27 países y territorios en la región de las Américas que se denominan países autofinanciados y los cuales tienen que pagar el costo de las vacunas que se están adquiriendo para sus territorios. Dejen mencionar solamente que en estos países que se denominan países bajo la sombrilla de la AMC,
de todos los países del mundo que están en el AMC, que son 92, 10 en América y 82 fuera de América, los países de América que van a recibir esta vacuna subvencionada por el mecanismo Gavi, solamente representa el 1.4% del total de dosis de vacuna que Gavi va a cubrir para esos 92 países. ¿Qué quiere decir? Que los otros 82 países, en su gran mayoría en África, se llevan o van a ser cubiertos con la mayor cantidad de dosis, obviamente por la población que tienen. Gavi garantiza que estos países del IMC van a recibir al menos el 20% de las dosis que se requieren para cubrir al menos el 20% de su población. Mientras que los países autofinanciados, es decir, que pagan por sus vacunas, en las compras que se están haciendo a través del mecanismo de COVAX, los países que compran en América representan el 33% del número de dosis que se comprarán a través del mecanismo COVAX para países autofinanciados. Y dígame usted. Unos 5 minutos para Sí, después. sí, cómo no. Pero, en este contexto, solamente decirles, Estados Unidos no participa dentro del mecanismo COVAX como un país que vaya a cubrir vacuna, pero justo la nueva administración acaba de entrar al mecanismo COVAX como un país que va a dar financiamiento y va a dar vacunas para que los países tengan acceso a esto. Y en América hemos empezado a recibir vacunas del mecanismo COVAX, sí. Hasta ayer llevábamos 5 países que ya habían recibido: Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. Anoche ya recibió Jamaica y en el transcurso de esta semana habrá otros países de la región que estarán recibiendo la vacuna. Pero como ha dicho la doctora Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, no basta que haya la vacuna, los países deben estar preparados. Y nosotros en la OPS hemos trabajado con los países para que se preparen, y este mecanismo que se llama VIRAT nos ha permitido ver cómo los países se preparan sobre la gestión y estructura y promoción, sobre cómo va a ser prestada la promoción de los servicios, cómo se van a manejar las redes de suministros, cómo están los recursos humanos, cómo se llama la vigilancia epidemiológica, cómo se hace la generación de la demanda, etcétera. Y todos los países de América han avanzado sobre esto. Ustedes pueden ver esta gráfica que tiene aquí, pero déjenme les muestro esto. En noviembre, la mayoría de los países de América no estaban completamente preparados para recibir las vacunas. En febrero, pueden ver ustedes, la mayoría de los países que están reportando están entre completado o en proceso de completar la preparación para el uso de esta vacuna. ¿Cómo vamos hasta el día de hoy con el asunto de las vacunas? Van 99 días desde el inicio de la administración de la primera dosis. Se han puesto más de 360 millones de dosis en el mundo. Se están aplicando 9 diferentes tipos de vacuna en el mundo. ¿Sí? Pfizer, Moderna, Gamaleya. Gamaleya es la Sputnik. Sinovac, Sinopharma, Serum Institute de la India, Bharat Biotech, AstraZeneca, Janssen. Estas 9 vacunas hay en 3 plataformas diferentes: de ácido ribonucleico, de vector no replicante y de virus inactivado, y alrededor de 80 países en el mundo tienen acuerdos bilaterales. Este cuadro está muy cargado, pero quiero decirles, hasta ayer en la tarde, 41 países y territorios en la región de las Américas estaban ya introduciendo o aplicando al menos un tipo de vacuna contra el COVID. Solamente hay 2 países, estados miembros de la OPS, que no están aplicando aún o alguna dosis de vacuna, que es Cuba y Haití. Todos los demás países de América ya están aplicando alguna dosis, la mayoría producto de acuerdos bilaterales y la mayoría producto de donaciones. Hasta ayer se reportaba que en la región de las Américas ya habíamos aplicado más de 126 millones de dosis. Ustedes pueden ver aquí cuántas eran de primera dosis, cuántas eran de segunda dosis. Aquí el reporte que teníamos ayer era de 38 países
Hay 3 países que no han dado sus datos de cobertura para poderlos ejemplificar aquí. Y aquí viene un poco lo que mencionaban los colegas de Chile, el número de dosis administradas por cada 100 personas en la región de las Américas. Por número de dosis, desde luego que Estados Unidos y Brasil han sido los países que han aplicado el mayor número de dosis, pero si lo consideramos en relación a la población que tienen, esta es la población de cobertura que se ha reportado y que cada uno de nuestros países ha reportado hasta el día de ayer. Pero aquí es importante el papel de ustedes, porque uno de los programas que tiene mayor riesgo de ser afectado a causa de la pandemia y a causa de cualquier disrupción social, económica, bélica, etcétera, pero en este caso a causa de la pandemia, es el programa regular de inmunización. Porque todos nos estamos enfocando en la vacunación del COVID-19, pero no olvidemos que tenemos que seguir vacunando contra el sarampión, contra la rubiola, contra la difteria, contra el tétanos, con BCG, con HPV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde ustedes, autoridades municipales, juegan un papel muy importante en las estrategias de vacunación que se utilicen. Aquí hay algunas estrategias que algunos países han puesto. En América del Sur, en la temporada de invierno de América del Sur, se pusieron más de 100 millones de vacunas contra la influenza estacional, en plena pandemia. Quiere decir que los países de América, con sus programas de inmunizaciones, con las autoridades locales, con las estrategias que ustedes ponen a nivel local, han demostrado que tenemos la capacidad de aplicar estas vacunas. Entonces, aquí es donde necesitamos su importante rol. Y finalmente es la pregunta que todos nos hicimos y que puse al principio. ¿Con la llegada de la vacuna se acaba la pandemia? Pues yo como vacunólogo y como gente metida en esto, ¿qué más quisiera decirles que sí? Pero desafortunadamente la respuesta en estos momentos es no. La vacuna que tenemos ahora, al ser tan poca vacuna, tenemos que enfocarla en una primera etapa a salvar vidas. Y salvar vidas es vacunar a las personas adultas en riesgo, ¿sí? Sobre todo a las personas ya de edad avanzada, al personal de salud que esté en alto riesgo. Después, cuando tengamos más vacuna, podremos ir avanzando hasta llegar a esto que se denomina la inmunidad poblacional o la inmunidad de rebaño. Eso nos lleva a que independientemente de que una persona esté vacunada, debe mantener las medidas de prevención, debe mantener las medidas de aislamiento social y debe mantener las medidas de higiene personal y distancia social para mantenerse segura y contribuir a parar esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. De verdad, de lujo. Realmente nos dio todo el panorama de dónde estamos con la vacuna, cómo hemos llegado donde estamos y habló de los diferentes, de la escasez que tenemos, de la efectividad, habló de la información, de la credibilidad, habló del rol de los municipios y hay muchas preguntas sobre esto. Habló de los principios de equidad, el marco de valores y los criterios de vacunación en los tiempos, más que todo en los primeros fases en que estamos donde hay escasez de vacunas. Muchísimas gracias. Aquí tenemos de verdad ya varias preguntas, por eso atreví a cortarlo, ¿no? Porque hay muchas preguntas de los participantes. Traté de coordinarnos, de organizarnos un poco por temas, ¿no? Quizás un primer área es alrededor de qué tipo de datos
hay sobre cobertura a nivel de ciudad, ¿no? Sabemos qué pasa, sabemos qué pasa en los países. Quizás en este momento aún la mayoría de los países no tienen una vacuna, un grado de vacunación muy alto, pero sabemos qué pasa en las ciudades. Eso sería una primera pregunta. Sí, adelante. Sí, bueno, primero, nosotros a nivel de la OPS no lo sabemos, ¿no? Pero no lo sabemos no porque no exista, sino porque nuestro nivel de agregación de información llega solamente hasta nivel de país, ¿no? Y en algunos casos llegamos a nivel subnacional, que son los departamentos o los estados. Pero lo que sí hemos entrado a ver en las páginas de los ministerios de salud, etcétera, etcétera, es que sí existen datos principalmente a nivel municipal o a nivel local. No en todos los países existen datos a nivel de ciudades, ¿no? Y eso creo que tiene que llamarnos mucho la atención. Nosotros, más allá del COVID, en el programa regular de inmunizaciones, hemos establecido que uno de nuestros grandes retos es la vacunación que se da en las grandes ciudades. Y se da por varias situaciones. Una es porque dentro de la misma ciudad hay personas que aceptan los servicios públicos, otras personas que buscan más la atención privada, etcétera, etcétera. Pero alrededor de las grandes ciudades, en la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe, se forman estos cinturones alrededor de las ciudades de personas migrantes del interior del país o de otros países, donde no se cuentan con servicios, no hay censos, no hay monitoreo, no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos cobertura real. Aquí es bien importante el papel de las autoridades locales para buscar tener registro nominal de vacunación, en este caso de COVID y en el caso del programa de inmunización. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Hay un grupo de preguntas que va en el mismo sentido, ¿no? Y tiene que ver con el rol de los gobiernos locales, ¿no? Y bueno, hay preguntas que van a que si la OPS puede jugar un rol en que haya más participación del nivel local en las mesas nacionales, que puede ser una pregunta un poco compleja, pero es importante, es algo que ¿no? lo tiene en mente, pero también si la OPS, por ejemplo, a ver, el rol del nivel local cuando, como usted dice, ¿no? En este momento que ya hay vacuna, ya los países y las personas comienzan a relajarse, comienzan a tomar riesgos y ahí también hay un rol muy importante del nivel local, ¿no? Entonces, y dice que no siempre tiene todos los instrumentos y los recursos para que realmente pueda hacer las campañas, todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, no sé si quiere hablar un poco de esto. No, yo creo, primero, partamos primero de la parte científica de la vacuna. Primero, las vacunas no dan una protección del 100%, ¿no? Siempre existe un riesgo de no tener éxito con alguna vacuna. Uno. Dos, la mayoría de las vacunas que se están usando está demostrado que protegen contra cuadros graves y disminuyen las muertes y las hospitalizaciones, pero no disminuyen la transmisión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona aún vacunada puede seguir siendo un elemento de transmisión del virus. Por lo tanto, la vacuna ahorita nos va a impactar importantemente en la muerte y en las hospitalizaciones, pero no necesariamente en la transmisión. Es por eso que las medidas de prevención deben mantenerse. Y aquí, por favor, autoridades locales, alcaldesas y alcaldes, ayúdennos con este mensaje. No ayúdenos, es que creo que algo que tenemos que sumar esfuerzos. No, el vacunarse no implica que ya pueden hacer reuniones familiares y que ya pueden quitarse el cubrebocas y andar por la calle, ir a los centros comerciales. No, el vacunarse le da a la persona que se vacunó un nivel de protección, pero no necesariamente evita la transmisión. Entonces necesitamos mantener comunicación, orientación a la población, evidencia de lo que está ocurriendo.
Y algo sobre el rol, ¿no? Entre lo nacional y lo local, ¿cómo se Bueno, puede... ahí nosotros OPS y Jerry es parte principalmente de tu compromiso que siempre has tenido, ayudar a los niveles locales y nacionales a entrar en esta interrelación para trabajar de manera conjunta, ¿no? Desafortunadamente, y tenemos que ser claros, en esta pandemia el uso de la vacuna se ha politizado demasiado. Y entonces a veces los intereses locales con los estatales, nacionales, etcétera, entran en un estira y afloja, cuando en realidad tendrían que estar sentados en la misma mesa con el mismo objetivo: reducir muerte, reducir hospitalización y en un mediano plazo reducir transmisión, y establecer criterios claros que tienen que hacerse en cada nivel. Creemos nosotros, importantemente, que el nivel local tiene mucho que aportar, el nivel local tiene mucho que dar para poder guiar los programas de inmunizaciones contra el COVID-19. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Yo tengo varias preguntas más, pero en un momento también voy a decir si Sergio o Jaime tiene una pregunta para hacerlo en vivo. Pero mientras que piensan su pregunta, otra pregunta que está saliendo es, en los gobiernos nacionales, en muchos países, utilizan los servicios de salud para la vacunación. ¿Por qué no utilizan también el ejército, otros intermediarios que pudieran ayudar? No sé si quiere decir algo sobre esto. Justo hablamos, por ejemplo, de la campaña de influenza, ¿no? Que fue súper exitosa en todos los países de Sudamérica. Y varias de las fotos que yo presenté eran de países en Sudamérica. Y ahí, en ese momento, cuando se hacen esas grandes campañas, participan estudiantes de escuelas de medicina, enfermeras, trabajadores del ejército, promotores sociales, empleados o trabajadores de los niveles locales, etcétera, etcétera. Lo hacemos durante la Semana de Vacunación de las Américas. Lo hemos hecho durante las grandes campañas que realizaron todos los países para la eliminación y la erradicación del sarampión y la rubiola. Cuando hicimos las grandes campañas de eliminar sarampión y rubiola, se vacunaron adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, etcétera. Y ahí no fue nada más el personal de salud. Participaron gentes del ejército, de la policía, etcétera, etcétera. Desde luego, con toda la capacitación y toda la seguridad que debe haber al respecto. Muchas gracias. Hay unas preguntas, son varios, ¿no? Que van más con el tema de seguridad de la vacuna, ¿no? Unos preguntan cómo va la fase 3, por ejemplo, de Sinovac que están utilizando en Chile, ¿no? O en el caso de México, por ejemplo, ¿quién avala, si es COFEPRIS o no? ¿Quién decide qué vacuna van a utilizar en el país? Y uno que está relacionado, pues un poco diferente, tiene que ver con las mutaciones, ¿no? Que sabemos que hay nuevos virus, bueno, mutaciones de virus. ¿Sigue efectivo la vacuna para estos? Entonces, un par de cosas sobre... Gracias. Primero, el asunto de los ensayos clínicos de Sinovac en Chile. Sabemos que están en desarrollo. Desde luego no tenemos conocimientos de los datos ni los resultados, porque es parte del proceso que hace el organismo investigador, y en su momento, cuando lo concluyan, lo tienen que presentar. Si buscan la autorización de uso de emergencia de la OMS, tiene que presentarse a la autoridad de la OMS para que revise esos estudios, ¿no? Es uno. Entonces, no tenemos los resultados, no puedo decirles más al respecto de eso. Segundo, en el caso de la pregunta muy específica de México, si es COFEPRIS quien autoriza el uso de las vacunas, bueno, sí, porque COFEPRIS es la autoridad regulatoria nacional en México, ¿no? Entonces, COFEPRIS autoriza qué productos biológicos pueden usarse en México con base en las evidencias que como autoridad regulatoria necesite. Si estamos hablando de otro país, Anvisa
o en Brasil o en Colombia, cada autoridad regulatoria, en Chile el Instituto de Salud Pública autoriza el uso de la vacuna. Cada autoridad regulatoria de cada país tiene la potestad de autorizar el uso de medicamentos o biológicos, ¿no? Y la tercera pregunta era, y se me fue, perdón, la última, era COFEPRIS, era... las variantes, perdón. Bueno, nosotros sabemos, bueno, los investigadores saben que este tipo de virus muta. O sea, en general todos los virus mutan, ¿no? Pero hay virus que tienen niveles de mutación mayores, ¿no? El caso de influenza es uno de los ejemplos mayores. La mutación del virus de influenza es tremendamente acelerada, ¿no? Y en el caso del SARS-CoV-2 también muta. Pero hay diferentes tipos de mutaciones. Y aquí, bueno, se ha hablado de que tenemos una variante que se identificó en el Reino Unido, otra variante que se identificó en Brasil, otra variante que se identificó en Sudáfrica. Y aquí lo importante es que el virus es el organismo, y cuando los investigadores hacen una vacuna, hacen con una parte del virus que provoca que la respuesta inmunológica vaya y se pegue al virus y lo ataque en una zona específica del virus. Cuando una variante provoca que esa parte donde el anticuerpo llega y se pega desaparezca del virus, hace que la vacuna no sea efectiva. Pero si la variación del virus se da en otra parte diferente a donde llegue y se pegue el anticuerpo, no pasa nada. La vacuna sigue siendo efectiva. ¿Sí? Bueno, los datos que se tienen hasta ahora no han dado evidencia de que alguna de las vacunas deja de ser efectiva contra alguna de las variantes, salvo la de Sudáfrica, donde la vacuna de AstraZeneca ha mostrado que tiene una mayor efectividad, una menor efectividad en los casos relacionados con las variantes. De ahí en fuera no ha habido otra evidencia. Obviamente, por favor, tenemos que tomar todo esto con mucho cuidado, porque estamos hablando de cosas que surgieron hace 3 semanas, ¿no? Y estos procesos de investigación, por muy acelerados que sean, llevan un tiempo para tener la evidencia. Pero, ¿qué puede ocurrir? Efectivamente, puede ocurrir que de estas 261 vacunas que tenemos, haya 250 que al final de cuentas no nos protejan y haya 3, 4, 10 que sí nos protejan, ¿no? Entonces, es parte del proceso. O que tengamos que hacer, o los investigadores tengan que hacer alguna modificación en la vacuna. También, pero estamos en una etapa muy temprana para saber eso todavía. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Hay muchísimas preguntas más muy interesantes, pero yo quiero preguntar, ¿no? Ofrecer a Jaime o a Sergio si quieren hacer una pregunta. Sergio, adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues, yo primero felicitar la excelente presentación que abarcó casi todos los temas que son de nuestro interés y que nos responde muchas preguntas de entrada. Pero yo tal vez quisiera dejar también sumarme a todas las preguntas que se están haciendo con algunos planteamientos. Por ejemplo, uno de ellos. ¿Tiene la OPS una recomendación de ya llegando a un país una dotación determinada de vacunas, con qué criterios locales se deben asignar las vacunas? Entiendo que en cada uno de los países de América Latina hay criterios diferentes. En mi país, en México, por ejemplo, uno de los criterios fue iniciar con las localidades más alejadas y surgió una controversia. ¿Por qué no asignar las vacunas a las poblaciones con mayor densidad de contagios, incluso de fallecimientos?
Y se abrió un debate. La OPS tiene una posición sobre eso. Acá sí hay mucha inquietud porque en México existen 2.500 municipios y todos los alcaldes querían recibir vacunas en su territorio. ¿Hay algún criterio? ¿Cuál es el criterio razonable, correcto de direccionamiento de las vacunas que llegan a un país? Otro tema que también ha sido muy debatido en varios países, en México en particular también, es el tema de la posibilidad de los gobiernos locales para comprar vacunas. ¿Pueden los gobiernos municipales o los gobiernos subnacionales comprar vacunas? ¿Hay una directriz, hay un mecanismo o esta debe ser una responsabilidad única de los gobiernos nacionales? Sí, recientemente escuchamos que algunas ciudades, por ejemplo de Ecuador, ya habían sido autorizadas para comprar vacunas. En México también se dio ese debate, que sí podían, que no podían. Finalmente se hizo un anuncio público, pero no normativo, de que sí podían hacerlo. Y en ese caso hay un mecanismo, hay una instancia, hay un conducto, hay un procedimiento. Un tercer tema es otro tema que también en muchos países surge, el uso político de las vacunas. En varios países, ya se dijo en Chile, recientemente en Bolivia, en México próximamente, hay procesos electorales y hay una fuerte crítica de que las vacunas están siendo usadas con un criterio político. Incluso operadores políticos de algún partido en el gobierno son los responsables de instrumentar y de atender los puestos de vacunación. Entonces, ¿cómo evitar que este tema, que obviamente está muy lejos de ser un tema político partidista, se convierta en uno de ellos? ¿Cuál debe ser la corresponsabilidad deseable entre los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, incluso el sector privado, como está sucediendo en Estados Unidos, donde incluso las farmacias pueden aplicar vacunas? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál debe ser el mecanismo de coordinación y de corresponsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno y los sectores privados también en el desarrollo de los programas de vacunación? ¿Cuál es la posición de OPS sobre estos temas? Ahí dejo algunos temas que tal vez puedan ser también replicables en otros países, doctora Yerri. No, muchísimas gracias, Sergio, y creo que son preguntas no fáciles, pero muy importantes, ¿no? Le voy a dar la palabra a Jaime y después para que el doctor Ruiz pueda tomar todas las preguntas juntos, ¿ok? Jaime, adelante. Agradecer, doctora. Pero básicamente un poco lo que decía don Sergio Arredondo. Claro, nuestra realidad o la realidad de América Latina y el Caribe, desde el punto de vista de quien tiene la atención primaria, son diversas, son completamente distintas. Chile tiene una experiencia, por lo menos en el tema de la vacunación, lo hablaba el doctor Ruiz sobre el tema de la influenza, por ejemplo, pero me quiero centrar en lo que dijo el doctor Ruiz respecto al tema de que esto no nos da la garantía, la vacunación, de estar libres del COVID. Pero también tiene que ver, y le pregunto al doctor Ruiz, con el tema del mensaje, de la comunicación, de cómo le entregamos a la comunidad un mensaje, porque hoy día, yo lo señalaba al principio, el hecho de tener esta vacunación, de llegar a 5 millones de personas en el caso de Chile, de un total de 18 millones de personas, relaja un poco también a la sociedad y cree que la sociedad con esto queda inmune. Yo quería ahí señalar al doctor Ruiz, la OPS, la OMS, desde el mensaje, desde allá, para que las autoridades locales también transmitan el mismo mensaje a las distintas comunidades, digamos. Eso como parte de lo que creo que también tiene que ver una coherencia entre la acción y también sobre el tema de la comunicación. Muchas gracias. Cuauhtémoc. Sí, gracias. Bueno, gracias Sergio y Jaime por las preguntas. Fíjense que sobre todo las que ha planteado Sergio, muchas de ellas desde el punto de vista técnico inmunológico de vacunación, no te las puedo contestar, ¿no? Porque implican más
aspectos de organización social, aspectos políticos, aspectos de organización política, más que un aspecto técnico, ¿no? Pero déjame, te digo, primero, la Organización Mundial y parte de lo que presenté estableció recomendaciones, ¿no? O sea, cómo enfocar la vacunación dependiendo de las condiciones del país y dependiendo del número de dosis que tengas. Entonces, Organización Mundial de la Salud, dijo, te sugiero a ti país que pongas prioridad en los que se están muriendo, ¿no? Y segundo, que pongas prioridad en los que están atendiendo a los enfermos, que es el personal de salud. Y de acuerdo cómo va avanzando, entonces, vete al grupo de adultos con comorbilidades y vete a etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo dio la OMS. Todos los países que pertenecen a la OMS, 192 países que pertenecen a la OMS, tomaron esas recomendaciones. La mayoría los plasmaron en sus programas nacionales. Nosotros en OPS hemos recibido la mayoría de los programas nacionales para la vacunación del COVID y tiene esos criterios, ¿no? Pero aquí, Sergio, viene esto que nosotros en México decimos del dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿no? Porque una cosa dice el programa nacional, el texto, y otra cosa es cómo operacionalizan eso, ¿no? Y aquí sé que todos ustedes son políticos, vienen de grupos políticos, y desafortunadamente la vacuna se ha convertido en un instrumento de jaloneo político, cuando en realidad tendría que ser un instrumento de unión social y de neutralidad, llamemos política, porque al final de cuentas, el que sea alguien verde, rojo o anaranjado, está en el mismo riesgo, ¿no? Y nos puede transmitir y se puede morir o nos puede hacer. Y es ahí donde necesitamos de ustedes que están en los niveles locales, que nos ayuden a lograr esa homogeneidad. Si nosotros vacunamos, como has planteado, como se ha hecho en otros países, a este grupito sí, a este grupito no, a este grupito medio lo vacuno, el riesgo sigue igual, para todos. Porque lo que se necesita es siempre una vacunación homogénea y que aspiremos a llegar todos a la vacunación, no nada más por puntos, es un punto. Segundo, nosotros, y Jerry es la que siempre ha liderado esto, es cómo buscamos desde la OPS la organización nacional, subnacional, local y comunitaria, ¿no? Porque no nada más es del gobierno local, también de las comunidades, de los organismos de la sociedad civil, cómo participan los organismos científicos y técnicos. Hay varios países de América, Jaime planteaba el ejemplo de Chile, nosotros nos reunimos con la viceministra, la subsecretaria de Salud Pública la semana pasada, justo para aprender del proceso chileno, ¿no? Y ahí vimos, por ejemplo, cómo el rol tan importante que juega el Comité Nacional de Inmunizaciones, que es el comité científico externo, llamemos al ministerio, el rol tan importante que juega en el análisis de las discusiones técnicas y toma de decisiones de las estrategias, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos tratado de promover desde la OPS, la participación de los grupos de alcaldes, las organizaciones locales, científicas, etcétera, etcétera, para ir avanzando sobre esto. Si los gobiernos locales pueden comprar vacuna o no, depende mucho de las políticas nacionales, ¿no? No en todos los países se hace, pero antes de la pandemia, yo te puedo decir que hay varias ciudades de América que hacen su compra directa de vacunas, ya sea a cuestiones privadas o directamente a la OPS a través del fondo rotatorio de vacunas de la OPS. La OPS tiene el acuerdo con un país. Ese país acuerda que tal ciudad o tal ciudad puede tener acceso al fondo rotatorio. El fondo rotatorio le ha comprado sus vacunas a varias, o le compra vacunas a varias ciudades grandes de América Latina para su programa de inmunizaciones. En estos momentos, el fondo rotatorio no está poniendo a disposición de los Estados miembros ni de sus ciudades o adquisición de vacunas de COVID-19
porque las únicas vacunas que están llegando a través del fondo rotatorio son las que vienen a través del mecanismo COVAX en estos momentos. ¿Qué pasará hacia mediados, finales del año? Dependerá mucho de cómo esté el nivel de producción para saber si podrá haber esta oferta a través del fondo rotatorio. También entendemos que hay algunos países, algunos estados o grandes ciudades que están tratando de hacer compra directa con productores, empresas productoras, ¿no? Pero eso depende mucho de la política de cada país y la autorización que dé en cada país. Y Jaime, totalmente de acuerdo contigo. O sea, el mensaje que tenemos que dar desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OPS, desde los ministerios de salud, desde las autoridades municipales, es la vacuna nos protege, pero no es la solución total y absoluta en estos momentos. Debemos seguirnos cuidando. El hecho de que yo me vacune no implica que me puedo quitar la mascarilla o que me puedo dejar de lavar las manos o que puedo organizar fiesta de vacunados. No, las reglas tienen que seguir siendo iguales para todos hasta que logremos la inmunidad poblacional. Estás en silencio. Disculpa, sí, gracias. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias a todos colegas por las muy interesantes preguntas. Ya estamos llegando lamentablemente al final de la sesión, pero creo que un par de puntos para resaltar y después pedir a Andrés y a Sergio que si pueden hacer algunas palabras para despedirnos, ¿no? Yo creo que uno de los puntos muy importantes que salen de aquí son los principios, ¿no? Los principios de equidad, los principios de no dejar a nadie atrás. Eso también tiene que ver con la Agenda 2030, ¿no? A que todas las ciudades y municipios también están ligados. Y como dijo Cuauhtémoc, ¿no? El tema de que tenemos que tener al final una vacunación homogénea, pero ¿qué quiere decir? Que tienes que poner especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, porque homogéneo no quiere decir lo mismo para todo, ¿no? Pero al final todos tienen que tener el acceso a las vacunas y para esto, ¿no? Vacunar a un migrante en una ciudad que vive en un barrio marginalizado o una indígena que vive en la Amazonía tiene estrategias muy distintas y Cuauhtémoc de eso puede hablar horas, ¿no? Porque entonces eso es algo también muy importante y ahí también el rol de los municipios, aunque quizás no vacunan, porque depende del nivel de la gobernanza del país, ¿no? Del nivel de descentralización que tienen los países hacia los estados, hacia las ciudades y los municipios, pero sí tienen roles muy claros, ¿no? Muy claves, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con identificar dónde están los grupos, estos grupos en situación de vulnerabilidad que necesitan atención especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo importante aquí es entender, ¿no? Entre todos que si no protegemos a todos, nadie está salva, ¿no? Esto yo creo que es uno de los temas más importantes que podemos pensar, no, pero yo puedo, porque yo puedo comprar, yo soy un municipio yo tengo los recursos, pero no me sirve para mucho si yo me protejo, si el municipio al lado nadie tiene acceso. Y eso también vale para los países, eso es un principio muy importante, ¿no? Y yo creo que el debate ha sido muy rico, muy importante, vamos a seguir, ¿no? Con esos debates. Sergio, nuevamente muchísimas gracias por poner eso en la mesa. Cuauhtémoc, doctor Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora quiero pedir primero a Andrés y después a Sergio para dar algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Andrés.
Muchísimas gracias, Henry. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por esa excelente presentación. Y como dice Sergio Arredondo, realmente contestó muchas de las preguntas antes de que se hicieran. Muy, muy amplio la presentación, el tema. Y eso no quiere decir que no tengamos más preguntas, porque seguro que las tenemos. Y aquí creo que, Henry, lo que tenemos que hacer es seguir con estas interacciones con los compañeros de los alcaldes, alcaldesas, FLACMA, todos los grupos para continuar con estas discusiones que creo que realmente pueden tomar, proveer las bases para hacer políticas que sean más consecuentes y más llevadas hacia la equidad en la vacunación y en la prevención del COVID como tal. Colegas, estamos realmente rompiendo un terreno nuevo. Tenemos una pandemia con un virus que no existía antes. Llevamos más de un año con este virus y ya tenemos una serie de vacunas y una serie de intervenciones que se sabían antes y que tenemos que implementar, pero una serie nueva de vacunas, 300 y pica de vacunas que están saliendo. Pero llevamos como 2,5 millones de muertos en el mundo. Y no está bajando la pandemia, no está bajando. Hay ciudades en Europa como Italia que se cerraron ayer totalmente, después de que tenía ya 3 o 4 olas. Estados Unidos tiene una gran cantidad de casos y tenemos muchos países en nuestra región en los cuales no se ha podido disminuir esto. Y por esto yo creo es que la tecnología, como nos estaba presentando Cuauhtémoc, va adelante. Está utilizando plataformas de hace 20, 30 años, pero la percepción social no ha llegado a ese punto, va muchísimo más atrás, muchísimo. La desinformación, las personas que no tienen acceso a la información, las personas que tienen acceso a la información que no es basada en la evidencia. Esto de los anti-vax son problemas muy grandes que tenemos que mover. Y ahí es donde es que es muy importante la relación con las municipalidades, con las ciudades y con las comunidades. Y ahí es es por eso que estas sesiones, estas comunicaciones son tan importantes. A mí me parecería muy importante que hacia el futuro tomáramos no solamente digamos, dar la información, sino que podamos tener también más conversación para escuchar lo que ustedes están escuchando de las comunidades, cuáles son algunas de las barreras, cómo podemos continuar contribuyendo con esta discusión, porque creemos que la información compartida nos va a llevar a todos nosotros a terminar con esta pandemia, no solamente con esta pandemia, pero tener una cohesión social que nos lleve a prevenir nuevas pandemias, y si estas se presentaran, porque es muy probable que sí se presenten, ya tengamos todas estas estructuras definidas, como por ejemplo el mecanismo COVAX, que no existía antes, está gateando en este momento, está sacando sus primeros dientes, pero estos son el tipo de actividades que tenemos que tener ya bien establecidas para el futuro de la salud pública. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por las preguntas. Yo entiendo que hay grabación de la sesión. Continuemos reflexionando y continuemos con esta discusión. Y por mi lado del departamento, tanto con Henry y con Cuauhtémoc, estoy muy orgulloso que tengamos este tipo de discusiones en las cuales podamos promover la información y el uso de la información bilateralmente para que podamos mejorar las políticas públicas. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Sergio, adelante. Muchas gracias, doctora. Yo solamente para reiterar el agradecimiento a nombre de FLACMA, a nombre de todas las asociaciones nacionales de municipios que integramos FLACMA y de todos quienes han tenido la generosidad de participar en esta muy participativa, muy amplia, de una muy amplia cobertura de participantes. Me parece que las expectativas que nos planteamos totalmente cumplidas. Ha habido una extraordinaria presentación por parte del doctor Cuauhtémoc Ruiz, que nos ha ilustrado con mucha claridad, con interesantísima información, y nos permite pues continuar con este proceso que todavía lastimosamente nos ocupará mucho tiempo, en que esta pandemia mitigue los efectos nocivos que viven nuestras comunidades locales. Es que mi agradecimiento, nuestro agradecimiento de FLACMA a la OPS, al doctor
Andrés de Francisco por presidir y por coordinar los trabajos de esta reunión, la doctora Jerry por su convocatoria. Quiero mencionar también que ha habido importante participación de muchos distinguidos miembros de Flagma. En particular quisiera saludar a don Rolando García, que es el secretario técnico de la Red Latinoamericana de Gobiernos Regionales, donde trabajamos con todos los gobernadores de América Latina. Rolando también es el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México y ha estado participando activamente en esta reunión. Se lo agradezco mucho porque refleja esa importante colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y todos con mucha claridad en lo que yo decía al principio. Es importantísimo para nosotros que tengamos esta ventanilla de acceso y de interlocución con la OPS, porque para nosotros pues es la autoridad normativa, técnica, es nuestra brújula, donde tantos municipios con tantas circunstancias tan diversas tenemos que tener una visión que confluya en la solución real de los problemas en nuestras comunidades locales. Hacemos votos porque nos den la oportunidad de seguir trabajando en equipo en todos los demás procesos, doctor de Francisco, que con la doctora Jerry hemos platicado de una agenda muy completa de colaboración en muy diferentes ámbitos. Los gobiernos locales de América Latina lo necesitamos y por eso nos distingue muchísimo poder seguir trabajando con ustedes. En el caso nuestro, con la coordinación de Jaime Ahumada, en la Comisión de Salud de Flagma. Así es que el agradecimiento para todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, obrigada y cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós, gracias, muchas gracias.